Buenos días, buen miércoles a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien. Hoy en la ciudad capital de Formosa hay un sol precioso, hace mucho frío, pero hay un sol maravilloso, así que esperamos que estén súper bien, que se sientan acompañados desde acá y que podamos tener una linda clase, ¿sí? Vamos a ir retomando lo que fuimos haciendo. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con el texto de la evaluación que tuvimos hace 2 semanas? Y fuimos haciendo las primeras partes, ¿sí? Entonces, vamos a revisar este segundo párrafo, donde quedamos, ¿sí? No se preocupen si no avanzamos rápido, ¿sí? La idea es ir haciendo todo lo mejor que podamos. Bien, dice justamente el segundo párrafo, muchos términos y expresiones reflejan estereotipos discriminatorios basados en el género. Prueba de los términos y expresiones que reflejan estereotipos discriminatorios basados en el género es que lo habitual decir los legisladores para referirse al conjunto de integrantes del Poder Legislativo o decir jefes para referirse a quienes ocupan cargos de decisión, aunque haya mujeres ocupando estos puestos. Nos quedamos ahí un ratito. ¿Qué pasa ahí con esas dos oraciones? ¿Qué podríamos eliminar o qué podríamos cambiar o quizás agregar? Recuerden que no hay un solo camino en la escritura, sino que nosotros podemos tomar diferentes caminos y va a seguir siendo un buen texto. Lo único que tenemos es que tener cuidado porque a veces algunos caminos que tomamos tergiversan o cambian muchísimo el propósito que nosotros tenemos. Pueden escribir en el Buen día, chat. profe. Hola, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Acá en esta parte, para no volver a repetir la prueba de los términos y expresiones, bla, 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 puse prueba de ello. Es que es habitual Muy decir bien. los legisladores para referirse al conjunto de integrantes del Poder Legislativo o decir Súper jefes bien. para volver a, Súper bien. para referir, vuelve a repetir. Yo eso directamente lo eliminé. Eh, Puse a quienes ocupan cargos de decisión y aunque haya mujeres ocupando estos puestos. Muy bien. Muy bien. Inclusive podés, para no repetir ocupan, ocupando, puede ser a quienes ocupan cargos de decisión, aunque haya mujeres en esos puestos, ¿no? Sí, también. También es una opción. Pero súper bien, súper bien. Usaste ahí entonces un nexo, ¿sí? Prueba de Sí. eso. Muy bien. Súper bien. Y un reemplazo pronominal también. Súper bien. Ese es un muy buen camino. ¿Qué otro camino podríamos usar? ¿Qué se les ocurre a los demás? Yo tengo uno que pienso que es el que yo tomaría, pero no es el único. Sí, el de Nati está súper válido. ¿Qué otro más se les ocurre a ustedes? Acuérdense que pueden escribir también en el chat si quieren, ¿sí? Fíjense que la posición o el camino que yo tomaría sería este. Muchos términos y expresiones reflejan estereotipos discriminatorios basados en el género. Por ejemplo, es habitual decir los legisladores para referirse al conjunto de integrantes del Poder Legislativo o decir jefes para referirse a quienes ocupan cargos de decisión, aunque haya mujeres en esos puestos. Fíjense cómo se elimina todo sin problema y eliminamos el punto también, porque esas ideas están bastante en consonancia, así que inclusive podemos eliminar ese punto seguido y cambiarlo todo por un por ejemplo, y con comas por supuesto, que tienen que estar ahí, pero se elimina así, en un ratito, en un saque. Eliminamos esa repetición, le ponemos un nexo y vamos tranquilamente.
¿sí? ¿Entienden ese reemplazo? ¿Entendieron cómo lo podemos hacer? Nati dio una opción, yo di otra. Existen otras también, si se le ocurre a alguien lo quiere decir, pero sobre todo quiero saber si entendieron esos reemplazos. Sí, bien, muy bien, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, vamos a lo que sigue de ese párrafito, ¿sí? Dice, decir los legisladores para referirse al conjunto integrante del Poder Legislativo, decir los jefes para referirse a mujeres que ocupan cargos de decisión, presentan el uso del masculino como universal que responde a una economía del lenguaje. Es abusivo y sexista. Ahí faltan cosas y están cosas de más, ¿cierto? A ver, ¿cómo ustedes lo arreglaron en su examen? O si no lo hicieron en su examen, ¿cómo lo arreglarían ahora? ¿Cómo practicaron ahora esta semana? Les quiero contar también algo mientras alguien se anima a hablar, que si por ejemplo ustedes buscan este texto, ustedes los van a encontrar, pero la forma en que está escrita este texto, su texto original, no significa que sea la única y inclusive a veces quizás no es la mejor versión, que ustedes mismos pueden sacar mejores versiones de esto, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimas maneras, formas, caminos, tenemos opciones, ¿sí? No es porque tengamos una sola que es la que vamos a tomar siempre. Entonces, ¿qué camino ustedes consideran que pueden tomar acá para corregir este texto? Esta partecita de este no Buen texto. día, profe. Hola, Buen Cari, día. ¿cómo estás? Sí, yo igual después me puse a mirar un poco y creo que esta última partecita yo en realidad la corté. Creo que escribí esto, decir los legisladores para referirse al conjunto de integrantes del poder legislativo o decir jefes para referirse a mujeres que ocupan cargos de decisión es abusivo y sexista. Lo escribí así. Pero eliminé el resto en realidad. Me Ah, bien. pareció coherente. Bien, bien. En realidad, claro, por ejemplo, Sí, nosotros podemos eliminar todo eso y dejar solamente esa última y sí, decir, por ejemplo, muchos también. términos y expresiones reflejan estereotipos discriminatorios basados Ok, en el género. Por ejemplo, decir los legisladores para referirse al conjunto de integrantes, hasta sexista, está bien, pero hay algo que falta ahí en la última partecita, que seguramente le habrás agregado algo. a Fíjate, ver. esta parte dice el uso del masculino como universal que responde a una economía del lenguaje es abusivo y sexista. Habría puesto punto, ahora que lo veo, Ajá. continuado como un punto seguido ahí, pero al borrarlo todo, ya lo eliminé. Después lo estuve mirando y dije, ahí lo hubiese continuado con un punto seguido, escrito esa oración, pero no lo hice. No, no, Perdón. igual, fíjate que lo podemos Sí, solucionar esa última parte con a comas, ver, ¿no? Porque sí, también, podríamos decirlo así. A ver, voy desde, es decir, es jefes decir, para referirse a mujeres que ocupan cargos de decisión, ¿sí? Coma, ajá, representan el uso del masculino como universal, coma, que responde a una economía del lenguaje, coma, ujú, es abusivo y sexista. sí, Porque sí, esto es sí, sí, abusivo y sexista, ¿sí? El uso del exacto, masculino como universal es abusivo y sexista, ¿sí? Entonces eso, que responde a una economía del lenguaje, inclusive también podría, elimino las comas y lo pongo entre paréntesis o entre guiones, porque lo estoy aclarando, es una aclaración, claro, ¿sí? Por eso tenemos nombramos, diferentes sí, caminos. eso, Acuérdense que una de las maneras de aclarar es también utilizando los paréntesis y los guiones, ¿sí? Y que también podemos parafrasearlo, es decir, ¿no? También los paréntesis y los guiones lo que hacen es especificar, por ejemplo, por eso usamos para los años, por ejemplo, decimos Roland Barthes 2005. Claro, estamos especificando que esto lo escribió en el 2005 y no es el libro de Roland Barthes de
el 1992, ¿sí? Esa diferencia. Pero en este caso vamos a hacer como una aclaración y que está buena y que lo podemos resolver así, con esos caminos. Por eso siempre es importante que ustedes tengan a mano el material que dimos para repasar justamente los signos de puntuación, ¿sí? Siempre es re importante. El de la mayúscula, los signos de puntuación, cuando las comillas, ¿no? Esas cosas son muy importantes. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, imagínense que el camino que tomó Cari es totalmente diferente al camino que tomó Nati, que tomé yo, ¿sí? Pero está muy bien, es una opción. Bien, vamos entonces al siguiente párrafo, ¿sí? Y dice, uno de los desafíos que nos propone este material puede ser en este sentido, revisar y problematizar los reglamentos de ambas cámaras del Congreso de la Nación, en tanto emplean el genérico gramatical masculino para denominar los cargos legislativos, los diputados, los senadores. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien? ¿Le falta algo? Léanlo tranquilo, ¿sí? Léanlo en voz alta. Cuando usualmente uno lee en voz alta, yo siempre le digo esto a mis alumnos, le digo, ¿ustedes leyeron esto en voz alta? No me dicen, bueno, léanlo en voz alta y se van a dar cuenta de lo que falta o de lo que no falta, ¿sí? ¿Sí está bien? ¿Se entiende? Primero en cámaras del Congreso de la Nación, cámaras está con minúsculas y va con Bien, mayúsculas. bien, bien. Y Porque bueno, muy bien, Nati, porque acá está especificando que son esas cámaras. Muy bien. Si fuesen tipo las cámaras de la provincia, no, no, no. Acá dice que son las cámaras del Congreso de la Nación. Muy bien, muy bien. después termina el Congreso de la Nación y le puse coma. Bueno, bueno, pero al inicio de la oración, ¿no encontrás algo raro que no estaba antes? Como que de repente nos empezó a hablar el texto de manera distinta. Acá podría ser uno de los desafíos que propone este material, o École. Muy bien, muy digamos bien. el no. Claro. Yo cuando escribo trato de ser, sí, perdón, No, profe. habla, Cari, habla, por favor. No, yo cuando escribo trato de ser lo más específica, porque a veces cuando tenemos que justificar ay, las hipótesis, etcétera, ahí sí uno se explaya un poco más, pero en estas notas que son muy técnicas, digamos, de repente hay cosas que hay que controlarlas. Yo le sacaría el nos, perdón, no sé, me Bien, parece igual, yo creo que está bien también lo que dice Nati, por ahí sí. ponerle la coma, esas cosas, sí, perdón. Ok, No, profe. no, está súper bien, súper buena intervención de las dos. Muy bien, sí, lo que dicen a ti es cierto, es cierto. Y Mauro, podemos ir un ratito al inicio, un segundito. Si nosotros vemos cómo inicia el texto, con muchos errores, pero en ningún momento aparece esa primera persona del plural. Sí, dice, cualquier cuerpo legislativo, se trata del Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes, al igual que otras instituciones de la función pública, tiene reglas y procedimientos que le permiten llevar a cabo sus funciones. El Congreso de la Nación, en ningún momento aparece un nos. Por ejemplo, el segundo dice, muchos términos y expresiones reflejan estereotipos discriminados basados. Lo que leímos recién en un momento se dirige a un nosotros. Y después, si ya en ese tercer párrafo que estábamos viendo recién, vemos que, por ejemplo, dice, uno de los desafíos que nos propone este material, de repente nos está hablando a nosotros, de repente estamos cuestionando el material, que puede ser, pero ¿en qué momento cambió tanto? ¿Sí? Y eso es muy importante porque si el texto mismo ya está teniendo un destinatario interno, nosotros estamos cambiando el tono y el registro del texto. Un texto de opinión, ¿sí? Que puede aparecer en cualquier
diario digital o físico, ¿sí? Puede tener un montón de estos llamados en primera persona del plural, un montón, pero em, es diferente cuando nosotros vemos esto, es muy diferente porque está perdiendo, como parece, su seriedad o que lo está haciendo como más cercano y más amigable, que no está mal, pero hay que ver el tipo de texto. Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos propiedades textuales, nosotros veíamos que eran cuatro propiedades textuales básicas, ¿cierto? La corrección, la cohesión, la coherencia y la adecuación. Y en la adecuación nosotros veíamos tres pilares. Estos pilares, chicos y chicas, siempre recuérdenlo, ¿sí? Pero no solamente para taquigrafía, no solamente para lo que nosotros damos, en la vida les va a servir muchísimo, ¿sí? Estos tres pilares son súper importantes porque nos van a hablar de la intención comunicativa que tiene el emisor, del tipo de texto y del destinatario. Estos tres pilares me van a marcar a mí cómo hacer realmente un texto. Porque, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y a quién va dirigido? Porque yo puedo dar el mismo tema en una clase para nenes de 5 años que lo puedo dar en la facultad, sí, porque es el tema. Ahora, de la manera en la que se va a abordar ese tema, y no, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque mi destinatario cambió, mi destinatario es diferente. Mis destinatarios en la facultad tienen una trayectoria y un recorrido y niveles institucionalizados y académicos ya superados, ¿sí? En cambio, los chicos y las chicas de quinto grado que tienen 10 años, no. Entonces, yo puedo dar el tema de los volcanes en los dos cursos, pero no lo puedo dar nunca de la misma manera. Y eso va a hacer que el tipo de texto cambie y va a ser justamente porque mis destinatarios cambiaron. Entonces, este texto, ¿a dónde va? ¿A dónde apunta? Se apunta a un público, así como un texto argumentativo, reflexión, y que va a ir como en una columna de un diario. Y bueno, está bien, pero qué raro que no haya aparecido antes. Qué raro que no haya aparecido. Y si yo me fijo, ay, no, ahora un ratito arriba. Si yo me fijo en las consignas, a mí ya decía, leer el Congreso Nacional y el uso del lenguaje inclusivo. Congreso Nacional y el uso del lenguaje inclusivo es el nombre que tiene el texto, pero no dice realmente de dónde es, para quién es, ¿sí? Entonces, eso también me hace pensar de, bueno, ¿qué tipo de texto es? ¿Tiene que ser más formal, menos formal, argumentativo? ¿Me puedo involucrar? Porque al decir nos, está entrando el emisor ahí, ¿sí? Puede querer que sea así, pero lo raro es que no aparece hacia el inicio y es muy raro que aparezca a mitad del texto. Cosa que pasa en la literatura, pero no en este tipo de textos, ¿sí? No es normal. Bien, Profe, sí. igual mirándolo después, no sé si lo hice, no sé si lo eliminé en el examen, pero espero que sí. Bueno, pero lo importante es que ahora te das cuenta, ¿sí? Sí, A ver, las situaciones de evaluación, a veces pasa que en la situación de evaluación se nos pasan algunas cosas o decimos sí, sí, sí está y por ahí no, pero revisándolo después lo vemos y eso es lo valorable, porque acuérdense siempre que una evaluación es una instancia de aprendizaje. Nosotros tenemos a veces mucho miedo a las evaluaciones o sentimos que si nos va mal ya, Dios, ya no hay solución o sí tenemos que, siempre que yo tomo examen, lo primero que me preguntan es, ¿y cuándo el recuperatorio? Siempre, siempre. Entonces, es normal eso, porque uno se siente inseguro o dice, no sé, me faltó estudiar tal cosa. Y es normal, es súper normal. Ahora también es normal, que, o sea, tenemos que empezar a normalizar de que es solamente una instancia de aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Yo aprendí más de las materias que me fueron mal en la facultad de las que me fue bien, porque tenía que volver a estudiar, tenía que volver a repasar. Y yo dije, la verdad que sí, me faltó estudiar esto, la verdad que ahora entiendo esto mejor. Y es parte. O sea, y ustedes saben que nosotros estamos para ustedes y que realmente no importa si salieron mal o bien ahora, porque ustedes van a seguir creciendo junto a nosotros y van a seguir
estudiando y aprendiendo, ¿sí? Entonces, si salieron mal, y bueno, a meterle pata y poder recuperar. Y si salieron bien, bienvenido sea, igual vamos a seguir aprendiendo, porque siempre hay algo para mejorar y siempre hay algo para seguir, ¿sí? Así que tranca, palanca, no se preocupen por nada, porque acá nunca nadie les va a retar ni les va a decir nada. Lo máximo que nosotros les decimos es, vayan de nuevo a los PowerPoint, que es todo, pero nada más, ¿sí? Bien, seguimos entonces con esa partecita. Muy bien, ese nos está complicado, muy bien. Y después, esta exclusión existe incluso en los artículos sobre licencia por maternidad, artículo 17 del reglamento interno de la Cámara de Diputados y artículo 25 del reglamento de la Cámara de Senadores. Muy bien, ¿qué pasa ahí? Perdone, profe, Nati había marcado antes cámaras, usted también lo dijo, esto tendría que ir con mayúscula, ¿no? Cámaras de diputados y cámaras de senadores. Creo que, a ver, yo lo puse así en el examen. Ah, Cámara de Diputados, ¿Puede sí, ser? ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más corregí? A ver, exclusión existe en el certificado. Mm, En esa Bueno, hay parte, regla. ¿Cómo? Y Nati, sí, en esa parte yo corregí donde dice, bueno, después sobre licencia de maternidad, dos puntos, el artículo yo lo puse con mayúscula, porque está Bien, hablando de un artículo en particular, bien. y al 17 le puse el redondelito arriba del número. Y reglamento interno también con mayúscula porque estoy hablando de un determinado documento. Muy bien. Reglamento interno es un libro particular. Muy bien. Es un texto, depende de cada cámara, pero suele tener varias hojitas, ¿sí? Y es un texto aparte, ¿sí? Muy bien. entonces, Bien. profe, conclusión, bueno, acá, como dijo Nati, esta parte yo no lo puse con mayúscula, pero conclusión va todo con mayúscula. No todo, no todo, pero Bueno, sí. Cámara de perdón. Diputados, sí, Artículo, artículo. en ese mismo sentido, artículo 25 también tendría que ir con mayúscula. Según Nati. Hay algo con artículos que yo quiero Ah, que bueno. veamos. Hay reglamentos internos que artículo tiene con mayúscula y reglamentos internos en que artículos no tienen con mayúscula. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que revisar. En este caso, si ustedes, o sea, se tendría que haber tomado el trabajo de revisarlo, pero si no lo hicieron, y bueno, sí, veamos, si ustedes le pusieron, le vamos a dar por válido, pero también si no le pusieron, también le vamos a dar por válido, porque hay que revisar eso. No todos tienen la misma distribución, no todos tienen las mismas reglas cuando se escribió o no. ¿Sí? Entonces, no le vamos a pedir tampoco que revisen eso en el momento de examen, pero si ustedes lo hicieron, les vamos a dar por válido y si no lo hicieron también no nos vamos a poner quisquillosas en eso, porque sí tiene que ver mucho con normas internas de cada cámara, ¿sí? Lo que debería o lo que no debería y lo que dice la RAE, nosotros sabemos ya, nosotros lo hemos estudiado, pero hay cuestiones que son internas, ¿sí? Que tienen que ver con la cultura de las instituciones. Pero sí, como vos decís, Cari, Cámara de Senadores le vamos a poner, Cámara de Diputados también debe tener, y el reglamento también, ¿sí? Reglamento interno. Así que sí, hay muchas mayúsculas ahí. Bien, muy bien. Mau, podemos pasar, porfis. Bien. Y acá, a simple vista, ¿no? Artículo 17 y artículo 25. ¿Qué pasa ahí? Bueno, profe, ahí yo le puse el redondito arriba, no, tiene un nombre, perdón, no me acuerdo ahora. Le puse un punto para seguir escribiendo y obviamente un espacio, ¿Sí? porque es interesante cómo lo escriben acá abajo, hay una pequeña diferencia, le puso un guión, bueno, eso obviamente debería ir, yo hice estas correcciones. Son correcciones inocentes, profe, pero bueno, sí, sería lo correcto, ¿no?
¿Cuál es lo correcto? ¿El guión o el punto? Ponerle sí, el punto. ¿Será? A ver, voy a buscar mi constitución, profe, lo veo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hay que buscar. A ver, si nosotros buscamos, Mauro, ¿podemos buscar un ratito el artículo de 17? El, el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A ver cómo nos aparece. Así los chicos también ven. Nati, ¿vos querés decir algo? Sí, yo ahí en vez del punto puse los dos puntos. Por lo menos acá nosotros tenemos, decimos artículo primero, artículo segundo, dos puntos y el texto. No sé si está bien. No, está bien. Ahora vamos a hacer Ah, esto en sí, vivo, sí, profe. así ustedes pueden ver cómo es, Sí, pero es, me parece que van los dos puntos. De hecho, creo que lo puse yo. El momento del examen. Profe, no me acuerdo. Fíjese usted ahora. Esto está bueno para aprender, sí. pero es así, por eso les digo, aparte, como dice Nati, acá hacemos así, y sí es súper normal eso, ¿sí? No, artículo 17 tiene que ser. Estamos buscando con Mau, así que no se preocupen. Ahí, ya se está cargando, ya se está cargando. Está tardando un ratito y está cargando. Ahí está. Este es el de senadores, pero el de diputados era. Pero no importa, vamos a mostrarle este y después vamos a mostrarle el otro. Ahí está. Entramos al de senadores para mostrarles un ratito cómo es. ¿Sí? Ese, sí. Bien, ahí por ejemplo, fíjense, dice sesiones ordinarias y especiales homenajes. ¿Sí? Y dice art punto 17 punto guión. Y Pero explica. tenemos la salvedad, profe, de que, bueno, en el caso de Nati podrían ser los dos puntos en su provincia, así que pobre, cambia Claro, por no, varios. no, no. Y yo le pongo puntitos, pero, y también me parece, le puse al número, el redondito de arriba, que tiene su nombre y no recuerdo ahora. Yo sí le puse. Vos me decís Creo que la O volada, queda la letra volada. exactamente, profe, muy bien. Sí, sí. Claro, no, o sea, es que vos por lo menos le decís así, vos sabés que yo tengo eh, alumnos más chiquitos que me dicen el grado que no es grado, me dicen, pues claro, porque ellos piensan en el grado centígrado, esa O Claro, está sí, ahí, sí, sí, sí. que se le parece. Está Pero el de bueno. grado centígrado, ustedes recuérdense que la RAE justamente lo que hace es echar luz, ¿no? ¿Mm? Sí, es verdad. A estas cuestiones y la diferencia entre justamente grado y la O volada o la A, ¿sí? Sí, sí, Es sí. una De rayita. primera, sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas Súper. gracias, profe, por la... No, no. ¿Podemos buscarle la Cámara de Diputados más? Entonces ahí le vamos a mostrar cómo es también. Pero está súper bien. O sea, fíjense, esto es importante siempre recurrir a las fuentes. Entonces nosotros vamos a saber cómo es, ¿sí? El reglamento. Listo. Y el 17. Ahí está. Sí, 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 vamos a mostrarse. Y ahí vamos a ver qué es diferente al de senadores. Miren cómo es. Artículo 17. Punto. Licencias. Ningún diputado podrá faltar a la sesión sin permiso de la Cámara. Este decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él. Licencia por maternidad, que es justamente la parte que habla el texto que nosotros estamos trabajando. Licencia por maternidad, se exceptuará de estas autorizaciones la solicitud de licencia por maternidad, la que se otorgará por el término de 90 días, 45 anteriores y 45 posteriores al parto, o hasta 60 días acumulables desde la fecha del parto con goce de dieta. Fíjense que es diferente. Y es diferente a lo que Nati nos cuenta cómo se hace en su provincia. Por eso yo siempre les digo, existe algo que es
lo institucional interno, y que estos textos también se hicieron hace muchísimo tiempo, muchísimo. Y un tiempo en el que quizás todavía había algunos malentendidos o ambigüedades en lo que se hacía. Yo, por ejemplo, ayer leí un texto de San Martín, que San Martín le escribió a sus compañeros militares, y ellos saben que ejército estaba escrito con la X de exército. O sea, uno leía y leía exército, no ejército. ¿Por qué? Porque son épocas, ¿no? Y en esa época, esa X igual salía como J, pero se escribía como X. Es lo que pasa con México, México, ¿sí? Y en vez del que, por ejemplo, en el texto aparecía de. Por ejemplo, hay que separar y decía hay de separar. Entonces, no es que esta gente no sabía escribir, que uno escribió una cosa, otro escribió otra. No, no, son situaciones muchas veces en las que dudamos de cómo se escribe algo o no. No sé si a ustedes les pasa, está bien, Mau, sí, déjame compartir. ¿Sí? Pero no sé si a ustedes les pasa, em, a mí me pasa mucho que me dicen, yo no entiendo cómo pronunciar en el lenguaje inclusivo la X, cómo leo la X. Me dicen. O sea, por ejemplo, en vez de diputados, escribir diputad XS. ¿Ustedes saben eso? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿O tienen alguna idea? ¿O o cómo ustedes lo leerían? No, profe, la ¿No? verdad es que la primera vez que lo escucho, pero sí entiendo un poco el lenguaje inclusivo, no me molesta, pero tal vez no tengo mucho conocimiento del tema. No, está muy bien, no hay problema con eso, ¿sí? Justamente esto apunta a el usar la X en textos para justamente no tener que poner, por ejemplo, diputados, diputadas, ¿no? Y hacer esa economía del lenguaje. Justamente se usa la X, pero solamente en la escritura. Es decir, no se lee. Es solamente en textos que se piensan destinados para la escritura y la lectura. No para ser leídos, no para ser leídos, leídos desde justamente quien lo escribe, ni para ser leídos por otros en voz alta, ¿sí? Solamente está en base a la escritura, porque nosotros no podemos leer diputat exes, ¿sí? Nadie. Nosotros no tenemos tres consonantes en una misma sílaba, ¿sí? No de seguido al menos. El español no tiene tres consonantes de seguido en una misma sílaba. Sí, Y entonces es el famoso diputades o niñes, que también le manda, para mí el lenguaje inclusivo no va, yo estoy en contra de eso, Eh, que siempre le ponen, terminan por, en este caso, diputados con X, sería diputades, es lo que he escuchado, yo, o varón o mujer, no hay. Bueno, es Mele una la cuestión, X, presidente justamente, X. perdón, Cari, te escucho, Cari, te escucho. No, estaba abierto mi mensaje, mi micrófono, profe, y estaba comentando, sí, tendría que ser la X, decía, pero de última, pero sí es cierto, cada uno tiene su opinión. No, Yo no, es un creo tema, que cuando se trata de algo muy, digamos, como es, que son normas y leyes, no tendría que utilizarse. Pero en el lenguaje normal, digamos, en lo coloquial, lo popular, sí, bueno, cada uno habla como puede o como le gusta. Sí, sí, me parece que está bien, depende. estamos justamente en un momento bisagra, ¿sí? Porque el lenguaje va cambiando todo el tiempo. El lenguaje ha ido cambiando desde siempre. Si nosotros vemos textos de Lorca, dice la mar, por ejemplo. No dice el mar, dice la mar. Y hoy encontrar una persona en Argentina que te diga la mar es rarísimo, por ejemplo, ¿no? Hemos dejado de utilizar un montón de palabras y empezamos a utilizar otras eh, y frases, ¿no? Por ejemplo, como arrastrar el ala, ¿no? Es una frase que nadie usa ya para decir que alguien está conquistando a otro. O, por ejemplo, cortejar. ¿Quién usa la palabra cortejar ahora? No sé, yo no escucho a nadie que la use. Lo leo en los textos viejos, pero nadie dice,
me está cortejando fulanito, ¿no? Son palabras que caen en desuso, ya no se utilizan más por la población, y otras palabras nuevas que se van incorporando, ¿no? Usualmente en estos quiebres, la juventud está muy activa en eso. Y son estas juventudes que van a ir creciendo y que van a ir quedándose con estas palabritas, ¿no? Em, en estas cuestiones de si está bien o no, también tiene que ver mucho las instituciones. Hay centros educativos como la UBA, que es una universidad nacional de prestigio, ¿sí? Que utiliza en sus textos muchas veces la X o la E. Es cierto lo que dice Nati, que muchas veces nosotros escuchamos diputadas, niñes, chiques, ¿sí? Si está bien o no, y es una cuestión de que la historia lo irá viendo. Lo que sí es que, por ejemplo, nosotros acá en Formosa utilizamos diputados y diputadas todo el tiempo, ¿sí? Señores diputados, señoras diputadas, todo el tiempo, en todos los textos, todo. Em, y es complicado en la economía del lenguaje eso, porque lo hacemos, se hacen oraciones más largas, pero consideramos, ¿no? Que justamente también apela a la representatividad. Entonces, son cuestiones también para ir revisando y trabajando. No significa que alguien tenga la razón con esto, porque son justamente temas que llevan a la reflexión, al debate, a la discusión, y que están buenos que los tengamos. O sea, nosotros nunca tenemos que decir, ah, no, no, yo acá me corro. No, hablemos siempre en términos de respeto, de solidaridad con el otro y también de empatía, pero es importante hablar. El lenguaje cambió siempre. ¿Sí? Es algo que la gente que estudia lengua o que estudia las letras, la lingüística, siempre sabe que han cambiado las lenguas. Las lenguas cambian porque están vivas. Las únicas lenguas que no cambian son las que están muertas, ¿sí? El latín no cambia más, pero nadie lo habla, excepto quizás en una misa, que repiten, ya está lo mismo, no hay nada más nuevo dicho, ¿sí? Paternostro. Sí, profe, es verdad. Yo creo que en este ámbito el gobierno mismo de repente no va a permitir que se hable con lenguaje inclusivo. Capaz en los discursos, qué sé yo, por ahí tal vez a alguien se le ocurra decir diputadas, diputados, niñas, niños, niñes. Pero bueno, está muy bien porque hay un tercer sexo y hay que aceptarlo. De hecho, siempre hubo. En la época de los griegos hubo, lamentablemente, pero bueno, por cuestiones religiosas nosotros dejamos de pensar de esa manera, dejamos de hablar de esa manera, de pensar en ese tercer sexo. Bien, sí, son también cuestiones ideológicas y que son parte de nuestro tiempo, ¿sí? Es como dice Cari, bueno, los griegos ya tenían un montón de aceptaciones diferentes y que bueno, con los tiempos fueron cambiando, pero son buenas para ir viendo y revisando, ¿sí? Y también tenemos que revisar esos puntos. Si nosotros vemos de dónde salieron, en realidad, ¿cuál está bien? ¿El 17 o el 25? Según lo que vimos recién. 17 le faltaría al guión, tal vez, pero Le faltaría el guión. 25 al punto. ¿Estás segura que así estaba? ¿El de diputados? Mauro, Mm, ¿podemos compartir otra vez el de diputados? Un segundo. punto y guión creo que tenía. No Punto, tenía dos puntitos, me parece. A ver, el de diputados, punto y me guión tenía parece. el de senadores. El de senadores, sí. Ah, no, tiene un solo punto. Ese es el de Mal senadores. esa. Senadores Sí, está art, sí, punto, ajá, 17, punto, guión. Y el de punto guión, sí. diputados, que es de donde sacamos, el de Va con diputados. título y sí, El de Ahí, diputados tenía la palabra de artículo, el número sí, 17 y un punto y los títulos, sí, exacto. exacto, muy bien. Dice artículo 17, punto licencia. Muy bien. Y ahí viene la partecita que se copia. Muy bien, ¿vieron? Según este texto, su texto base tendría que ser artículo 17, punto licencias. Muy bien, muy bien. Otra vez a nuestro texto. Entonces, en este caso, es así.
Ningún diputado podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara. Esta decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él. Punto. Se exceptuará de estas autorizaciones la solicitud de licencia por maternidad, la que se otorgará por el término de 90 días, 45 días anteriores y 45 días posteriores del parto o hasta 60 días acumulables desde la fecha del parto con goce de dieta. Y ahí hay un cierre de comillas. Nosotros tenemos una apertura de comillas, No, pero debería, ¿cierto? sí, debería. La palabra legal, profe, al principio de la palabra legal. A ver, termino. La palabra como, Las pero licencias por maternidad serán concedidas. ¿Qué sería? La palabra legal tendría que tener la otra comilla. A ver, en realidad lo copia desde el artículo 17, ¿no? claro. Ajá, sí, Porque es toda esa parte y después dice Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, página completa, sí. 24, edición 2014. Eso, Exacto, eso completa. como está hecho, dice Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Yo sé que se utiliza mucho esto de las siglas. El tema es que si nosotros estamos trabajando este tipo de textos, ¿no? Acá grande dice Poder Legislativo. Entonces, nosotros sabemos que trabajamos estos textos. Ahora bien, una persona que no tiene idea, que no trabaja acá, que no se está formando como ustedes dentro de estos ámbitos, ¿no? Va a entender ese HCDN, No, no va a entender. No va a entender y se puede confundir. Entonces, usualmente cuando y hay que pensar mucho ahí en el destinatario, hay que pensar muchísimo en el destinatario, nosotros tenemos que ver si no es conveniente, por ejemplo, poner entero el nombre. Por más que me tome más letras, pero por lo menos se va a entender. Sin leer todavía el 25, fíjese que dice Reglamento de la CSN, Cámara de Senadores de la Nación. Pero o también poner es al lado de complicado. las siglas un paréntesis y aclarar que lo que dice ahí, Honorable Exacto, Cámara de Diputados. exacto. Ustedes recuerden que ustedes pueden aclarar la sigla o aclarar el nombre, ¿sí? Pueden poner, por ejemplo, HCDN y aclarar entre paréntesis o escribir todo y entre paréntesis la sigla. Entonces, después, si ustedes quieren repetirlo, ahí sí ya repiten la sigla nada más. Entonces ya está, no, solamente usamos la sigla y nada más, ¿sí? Pero ustedes en un primera instancia tienen que escribirlo. Lo mismo pasa cuando nosotros nombramos autores. Si yo, por ejemplo, digo Noé Gitric y después abajo yo ya puedo decir Gitric nada más, porque yo al inicio dije Noé Gitric. Pero si yo nunca le dije que era Noé G-Trick y después le digo Noé, 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 ¿y cómo vas a ver? O por ejemplo pasa mucho, yo veo los textos que dicen, em, el poeta, bueno, supongamos que estemos hablando de Jacobson, y después dicen, el escritor ruso, pero nunca le avisé a quien le está leyendo mi texto que es ruso, Jacobson. Entonces yo no sé si estamos hablando ¿seguimos hablando de Jacobson o de quién estamos hablando? Esa información nueva tenemos que introducirla siempre, siempre de manera muy cuidadosa y que anteriormente, se haya mencionado algo al respecto porque si no, no se entiende. Bien, estamos ya llegando al final, entonces nos quedamos acá en un poquito del 17 y después vamos al 25 y Mauro, ¿puedes mostrar el final hasta dónde estamos? Bien, y nos queda un poquito más, así que si todo sale bien, la próxima clase ya terminaríamos esto y vamos haciendo de a poquito, ¿sí? Ustedes, por favor, vayan corrigiendo, vayan atendiendo, entonces después ustedes mismos nos pueden decir cómo estaba su examen y cómo va a estar ahora, ¿sí? Como ustedes ven, si ven muchos cambios o no, o sienten que lo hicieron bastante bien y que no hay mucha diferencia.